En un tiempo perdido entre las leyendas y las sombras, existió un reino dividido por el poder, la traición y la magia. Un reino que alguna vez fue glorioso, pero que ahora se encuentra al borde de la oscuridad eterna. El reino eterno, como era conocido, albergaba secretos que sus habitantes jamás debieron descubrir. El equilibrio entre la luz y la oscuridad fue roto, y con él, las tierras sucumbieron a guerras y ambiciones desmedidas. Familias rotas, corazones corrompidos, y en el centro de todo, las sombras de un trono que ya no pertenece a nadie. Este es el relato de aquellos que se atrevieron a desafiar el destino, de aquellos que fueron consumidos por la oscuridad y de aquellos que buscaron restaurar la luz. Entre ellos, una joven princesa exiliada, Ysera Lunavar, cuyo destino está entrelazado con las mismas sombras que amenazan con devorar todo lo que ama. Pero en este reino, la traición acecha, el poder corrompe, y en cada sombra, una verdad olvidada espera ser revelada. Así comienza la historia de Sombras del Reino Eterno, temporada 1. Resurgir del reino. Donde la luz y la sombra están destinadas a enfrentarse una vez más. Capítulo 2. Fuego y hielo en colisión. Ysera no se conformó con la victoria y quería dominar por completo la montaña del filo, el estrépito de los proyectiles de hielo contra los escudos mágicos. El campo de batalla se llena de gritos de guerra y el estruendo del metal chocando. Las montañas parecen temblar bajo la furia de la batalla. En medio de la lucha, Ysera observa con intensidad cómo sus sombras se mezclan con la niebla, tomando forma y arrastrando a los soldados de Torne hacia la oscuridad. La magia oscura, alimentada por su dolor y su sed de venganza, se convierte en una fuerza imparable. Las sombras se arrastran por los cuerpos enemigos, tragándolos como una plaga. Los soldados de Draguar comienzan a perder el control, aterrados por la imparable oscuridad que los rodea. Ysera, con voz profunda y llena de poder. La venganza nunca fue tan dulce. Un soldado enemigo, gritando, aterrorizado. Las sombras son más que un ejército. No podemos verlos. No podemos detenerlos. Mientras la batalla se intensifica, la montaña del filo ha caído por fin y las fuerzas de Serapine han tomado el control. Ysera, sintiendo que el poder dentro de ella crece, se concentra y se funde con las sombras que la rodean. Un susurro ancestral, el eco de las voces olvidadas, la alienta. En ese momento, los cielos se oscurecen aún más, y un destello de luz oscura emana de ella, haciendo que las sombras se retuerzan como serpientes. Un viento helado comienza a soplar, arrastrando a las sombras a los vencidos, debilitando y desestabilizando a las tropas de Torne. Ysera, ¿qué has hecho? He comenzado el fin de Torne Draguar. A lo lejos, las sombras que caen sobre las tropas de Draguar parecen volver a tomar forma. Ysera, ahora completamente en control, camina hacia la batalla con la confianza de quien ya ha ganado. Pero la guerra aún no está ganada. Aunque las fuerzas de Torne se tambalean ante el poder de Ysera y la magia antigua de Serapine, la verdadera batalla por el trono está lejos de concluir. El viento sopla en las alturas, donde el eco de las voces ancestrales susurra la última advertencia: no la mirdas. Tal vez has tocado algo que no debías. Eira Lunavar recibe la noticia devastadora de la derrota de sus fuerzas en el este. La frustración y la incertidumbre se reflejan en su mirada mientras se enfrenta a Torne Draguar en su fortaleza. Torne, con su característico tono de burla y superioridad, insiste en que Eira debe actuar con mayor agresividad si quiere mantener su poder. Él está menos interesado en la sutil política que tanto caracteriza a Eira, y más en ver resultados inmediatos y destructivos. Tu hermana ha vuelto, Eira. Si no la aplastas ahora, será tu fin. O tal vez, prefieres cederle el trono. La sangre de Eira hierve ante las palabras de Torne. Aunque está llena de ira por el retorno de Ysera, Eira se resiste a la influencia de Torne. Mientras su lealtad hacia él ha sido por conveniencia,
Su relación con su hermana siempre ha sido un asunto profundamente personal. El miedo de ser desplazada por Ysera resurge, pero su orgullo impide que Torne dicte cómo debe proceder. Mi hermana caerá. Pero lo haré a mi manera, Drawar. No bajo tus órdenes. Un nuevo flashback nos lleva a la infancia de Ysera y Eira en el reino Lunavar. Desde su niñez, las dos hermanas crecieron en un ambiente de favoritismo y competencia. Su padre, el rey Lunavar, siempre destacó las habilidades mágicas de Ysera, dejando a Eira relegada a una posición de menor estima. A través de sus ojos jóvenes, vemos cómo las palabras de su padre hicieron mella en Eira, creando la sombra de resentimiento que la ha consumido hasta el día de hoy. El rey Eric Lunavar. Ysera tiene el poder de las estrellas en su sangre. Eira. Tú solo tienes el hielo en tu corazón. El dolor en los ojos de la joven Eira queda grabado en su memoria. En el presente, ahora una mujer fría y calculadora, murmura para sí misma mientras recuerda las palabras de su padre. Siempre fui más fuerte de lo que creías, padre. Con la montaña del Filo bajo su control, el ejército de Ysera y Serapine comenzó su avance hacia las tierras interiores de Artelia. Cada paso que daban sobre las llanuras heladas era una declaración de desafío no solo a Eira, sino también al poder dormido que acechaba en las sombras de su antigua capital. La luna llena se alzaba majestuosa sobre los picos nevados de las montañas eternas, proyectando su luz plateada sobre las ruinas de lo que alguna vez fue el reino eterno. Las sombras de esas montañas se extendían como dedos oscuros sobre las llanuras heladas que rodeaban a Artelia, una ciudad que en tiempos antiguos fue el corazón palpitante del poder, la magia y la civilización. Sus muros, antaño imponentes, y sus torres que parecían tocar el cielo, ahora estaban cubiertos por una capa de escarcha y abandono. El eco de los pasos de comerciantes, magos y nobles que alguna vez llenaron sus calles era ahora reemplazado por el ulular del viento que se colaba entre las piedras rotas y los callejones vacíos. Las fuentes, que en otro tiempo derramaron aguas cristalinas, ahora estaban congeladas, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse en este rincón del mundo. Artelia había caído. Pero no solo por la mano del hombre o por la guerra, sino por algo más profundo, más oscuro. Incluso antes de que la traición asolara a la familia Lunavar, el corazón de este reino había comenzado a marchitarse. Los sabios más antiguos hablaron de un desequilibrio, un eco de algo que no pertenecía a este mundo. La magia, que había sido la sangre vital del reino eterno, se tornó inestable, impredecible. Y con ello, llegó el éxodo. Los habitantes comenzaron a desaparecer, no en caravanas de huida, sino como si fueran tragados por las sombras mismas de la ciudad. Los edificios comenzaron a derrumbarse sin razón aparente, y la naturaleza, con su gélida determinación, reclamó lo que los humanos habían construido. En el centro de Artelia, donde alguna vez se alzó el gran palacio del reino eterno, ahora solo quedaban ruinas y memorias. Aquí fue donde el rey Lunavar, padre de Ysera y Eira, encontró su final. Su sangre aún parecía teñir las piedras, un recordatorio eterno del día en que la traición alcanzó su cúspide. A las afueras de Artelia, más allá de las llanuras nevadas, se encontraba Brisca, un poblado humilde pero resistente. Aquí, Eira Lunavar había erigido su trono de hielo, una estructura de cristal congelado que parecía una extensión de su propio corazón. Aunque no poseía la magnificencia del antiguo palacio, el trono de hielo irradiaba un aura intimidante. Para Eira, este lugar no era solo una fortaleza, sino un símbolo, un recordatorio de que, aunque su hermana y su padre le habían dado la espalda en vida, ella ahora gobernaba. En las calles de Brisca, los habitantes susurraban historias de la reina de hielo. Algunos la veían como una salvadora que había traído orden en medio del caos, mientras que otros la temían, diciendo que sus decisiones estaban guiadas por una mezcla peligrosa de ambición y resentimiento. Desde Brisca, Eira observaba las ruinas de Artelia en el horizonte,
el lugar que una vez albergó los sueños de su familia. Su corazón, endurecido por los años de desprecio y rivalidad, albergaba un único propósito: asegurar que nunca más alguien como Ysera reclamara ese trono, ni con sangre ni con gloria. Mientras tanto, las sombras de Artelia seguían inquietas, esperando el regreso de la sangre lunavar. Algo antiguo y despiadado se agitaba en lo profundo de las ruinas, un eco oscuro que anhelaba despertar, listo para cobrar un precio que nadie estaba preparado a pagar. Ysera y Serapine consolidan su alianza, marchando hacia el reino de hielo en Brisca, un poblado de Artelia, y deben conquistarlo para poder reconstruir el reino eterno. Cada paso de su ejército es una declaración de desafío a Torne y Eira. La alianza con Serapine es tensa, pero ambas saben que la unión es crucial para enfrentar el enemigo común. Mientras tanto, Kael Ironson, el comandante mercenario, sigue tejiendo su red de traiciones. Sus lealtades son un recurso que vende al mejor postor, y empieza a negociar en secreto con los agentes de Torne. Ganaré de cualquier manera. Pero si puedes ofrecer más oro que Lunavar, tal vez podamos hacer un trato. Kael es el epítome del oportunista, siempre buscando la ventaja personal en medio del caos. Mientras marchan hacia Brica, el avance de Ysera y Serapine se ve interrumpido por una tormenta sobrenatural que desata el caos en sus tropas. Los elementos parecen estar en su contra. De repente, en medio de la tormenta, aparece Eira la chamana, una figura mítica convocada por fuerzas ancestrales. Eira la chamana no es simplemente una figura de poder elemental, sino una protectora del equilibrio entre el fuego y el hielo. Su aparición es un recordatorio de que la guerra no solo es entre naciones, sino también entre las fuerzas mismas que sustentan el reino eterno. El fuego y el hielo se han desatado, Lunavar. No puedes mantener este caos sin consecuencias. El equilibrio es lo único que mantiene al reino con vida. ¿Equilibrio? Hablas de equilibrio mientras mi sangre yace en las ruinas del reino. Si quieres mi obediencia, primero ayúdame a recuperar el trono. El choque entre la chamana y Ysera simboliza un conflicto más profundo, donde el deseo de venganza amenaza con desestabilizar las mismas fuerzas que mantienen el reino. Mientras tanto, en la fortaleza de Torne, Rurik, el dragón, experimenta visiones tormentosas. Estos recuerdos del pasado revelan que alguna vez fue el guardián del equilibrio entre el fuego y el hielo, un protector del reino eterno. Su corrupción por Torne lo ha convertido en un arma, pero su conexión con el poder elemental sigue viva. Ahora, atormentado por los susurros de Zifirion Tenebris, Rurik comienza a cuestionar su propósito. Yo fui el protector, el guardián de la llama, y ahora solo soy un arma. Los flashbacks muestran cómo Rurik fue seducido por Torne y manipulado por Zifirion, perdiendo su identidad en el proceso. Zifirion Tenebris, siempre operando desde las sombras, continúa tejiendo su red de manipulación. Sus susurros llegan a Eira, Torne y, más importante, a Rurik. Volviendo a Eira la chamana, la cual se mantuvo firme frente a Ysera, su presencia irradiando la calma y autoridad de siglos de sabiduría. A pesar de la tormenta que azotaba alrededor, su voz cortó el aire con claridad. Sus ojos, brillando como fragmentos de hielo eterno, miraban directamente a Ysera, desafiándola no solo a escuchar, sino a entender. El equilibrio no es un capricho, Ysera. Es el lazo que mantiene unido este reino fracturado. Pero parece que tu furia y tu dolor te han secado. Hay algo que necesitas saber antes de que este caos te consuma por completo. Ysera, con los puños apretados y los ojos llenos de furia, avanzó un paso más hacia la chamana, sus palabras empapadas de incredulidad. ¿Qué podrías decirme que no sea otra mentira para distraerme? Mis hermanos están muertos. Mi padre está muerto. Todo lo que tenía me fue arrebatado, y ahora tú vienes a hablarme de equilibrio.
La chamana guardó silencio un instante, como si buscara las palabras correctas para romper la coraza de desesperación que rodeaba el corazón de Isera. Entonces, habló con un tono que mezclaba dureza y compasión. Tu hermano, Darkmi, ahora llamado el Shalom Estribo. Las palabras golpearon a Isera como un rayo en una noche sin estrellas. Por un momento, todo el peso de su rabia y desesperación pareció disiparse, reemplazado por una incredulidad abrumadora. ¿Qué estás diciendo? Lo vi caer. Lo vi. Él vive, Isera. Vive en la ciudad de Taron, bajo el amparo de aquellos que creen en la luz y la esperanza. Ya le he enviado un mensaje de que su hermana ha regresado. Si realmente buscas venganza, si realmente deseas reclamar el trono, primero enfrenta la verdad que has enterrado en la nieve junto a tu dolor. El rostro de Isera se endureció, el torrente de emociones en su interior casi demasiado para soportar. El nombre de Darkmi, un recuerdo de un tiempo más inocente, resonaba en su mente. Si él estaba vivo, todo lo que creía cierto podría estar equivocado. Enojada, pero con un atisbo de vulnerabilidad. Si esto es otra de tus artimañas, chamana, juro que no habrá fuerza en este reino que pueda salvarte de mi ira. Eira la chamana la observó con una mezcla de pesar y esperanza antes de dar un paso atrás. No busco salvarme, Isera. Busco salvarte a ti Taron de espera. Y con ella las respuestas que necesitas y los peligros que temes. Con esas palabras, la chamana levantó las manos, y la tormenta a su alrededor comenzó a disiparse, dejando a Isera y su ejército solos en la vasta extensión de nieve. Por un momento, Isera fijó la vista en el horizonte, donde se alzaban las colinas que conducían a Tarón, la ciudad de guerreros que, según las leyendas, ahora buscaban la paz. Un recuerdo fugaz de su hermano Darkmi atravesó su mente, los días de su niñez, su risa y el doloroso vacío que dejó su aparente muerte. Por un instante, su determinación vaciló. ¿Podría su hermano, si realmente vivía, ser la clave para detener el conflicto? Pero ese pensamiento fue rápidamente aplastado por una certeza más fría y pragmática. Involucrarlo en esta guerra no solo pondría en riesgo su vida, sino también todo lo que representaba. Darkmi había elegido desaparecer, y ella no tenía derecho a arrastrarlo de regreso al abismo. Isera cerró los ojos, dejando que el viento helado endureciera su resolución. Tarón no sería su destino. No ahora. La guerra requería sacrificios, y Brisca, con su trono de hielo y las fuerzas de Eira, era el paso inevitable para reclamar el reino eterno. Darkmi está vivo, pero su lucha no es esta, pensó, mientras giraba para mirar a Serapine. La nuestra nos lleva a Brisca. El ejército de Isera y Serapine retomó la marcha, dejando atrás las huellas en la nieve que pronto desaparecerían bajo el vendaval. En el horizonte, la silueta de Brisca se vislumbraba débilmente, una ciudad de hielo y acero donde los recuerdos de traición y gloria aún permanecían latentes. Sin embargo, el susurro de la chamana resonaba en la mente de Isera como un eco interminable, el equilibrio es lo único que mantiene al reino con vida. Mientras la oscuridad de la noche caía sobre las llanuras heladas, un nuevo susurro llegó a los sueños de Isera. No era el eco de la chamana, sino una voz que no escuchaba desde la infancia. Hermana, aún hay tiempo. Isera despertó bruscamente, con la mirada fija en las sombras que se arrastraban por su tienda. ¿Tiempo para qué?, murmuró, mientras su corazón latía desbocado. Lejos, en las colinas que rodeaban Tarón, una figura solitaria observaba el cielo. Darkmi Lunavar, el hermano perdido, sintió el llamado en lo profundo de su ser. Algo lo arrastraba de vuelta al conflicto que había jurado dejar atrás. Y en Brisca, Eira esperaba, con el trono de hielo como testigo, mientras un mensajero caía de rodillas ante ella. Decía: Reina Eira, las fuerzas de Isera están en marcha. Estarán aquí antes de la próxima luna. Que vengan.
Hace tiempo que esta guerra debía llegar a su fin. La guerra se cierne sobre Brisca, y los ecos de Tarón prometen cambiar el curso del reino eterno. La revelación del hermano perdido de Ysera será un punto de quiebre en la historia, desenterrando el pasado de Darkme y los secretos que ha guardado durante años. Tarón, la ciudad de guerreros que alguna vez protegió la paz, guarda una conexión profunda con la lucha que se avecina. Su destino, entrelazado con el de los Lunavar, saldrá a la luz junto con las tensiones entre la paz y la guerra que han marcado al reino. Mientras tanto, el reino eterno continúa tambaleándose al borde del abismo. Cada decisión de sus protagonistas desmorona el equilibrio entre el fuego y el hielo, acercándolos al caos absoluto. ¿Será Brisca el escenario donde el reino eterno encuentre su unificación, o se convertirá en el lugar de una tragedia definitiva? Las sombras se alargan, y las respuestas aguardan en el horizonte. Never to ignore, a flame burns in the heart. Is there a fight? Is there a part? Shadows of the kingdom, fire and ice. We fight together with faith in the skies. The lost throne, glory and take. Destiny calls, no more fear to break. Fallen bodies in the war. Hope shines bright, never to ignore. A flame burns in the heart. Is there a fight? Is there a part? Shadows of the kingdom, fire and ice. We fight together with faith in the skies. The lost throne, glory and take. Destiny calls, no more fear to break. Betrayal and war leave their mark. Bonds break, dreams go dark. But the light shines in gloom. A new dawn that will not succumb. Shadows of the kingdom, fire and ice. We fight together with faith in the skies. The lost throne, glory and take. Destiny calls, no more fear to break. So we march towards the horizon. Victory awaits, it's our mountain. Eternal kingdom love blooms. We are shadows but power consumes. Gracias por acompañarme en este viaje por las sombras del reino eterno. Este es solo el comienzo de una historia llena de misterios, alianzas y secretos antiguos que están a punto de revelarse. En el próximo capítulo, nuestros protagonistas se enfrentarán a desafíos aún mayores y se adentrarán en territorios desconocidos, donde el peligro acecha en cada rincón. ¿Quién será digno de desvelar los secretos del reino? ¿Y quién caerá en el intento? Si quieres que sigamos con esta historia, cuéntamelo en los comentarios, tu apoyo nos anima a continuar. Y para contenido exclusivo y adelantos, síguenos en BadTap, donde subimos más historias en @JuanCarlosUlloaC. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que se oculta en las sombras. Nos vemos en el próximo capítulo de Sombras del Reino Eterno.